Escúcheme, la configuración de vida que hay en las personas es lo que establece sus formas de pensamiento. Anote eso. La configuración de vida que hay en las personas es lo que establece su forma de pensamiento. Tal como fui configurado, así pienso. Tal como he sido configurado, así pienso. Y eso da lugar a lo fundamental en la vida de la gente, o a lo vacío y superficial. Esa es la razón por la cual existen personas deshonestas y personas honestas en la tierra, por las configuraciones que tienen cada uno. Y el rey Yahveh, cuando trajo sobre nosotros su gracia y su amor y nos dio su salvación, nos configuró en nuevas personas. Y si es verdad que somos nuevas personas, entonces tenemos una nueva manera de pensar. ¿Cómo es posible que muchos creyentes sigan diciendo que son salvos, pero siguen pensando de manera equivocada? Siguen pensando con rencor, siguen pensando con odio, siguen pensando con división, siguen pensando en enfermedad, siguen pensando en esclavitud, siguen pensando de forma carnal, de forma natural, humana, diabólica. Las personas, especialmente los creyentes en el Rey Yeshua, pensamos diferente sobre asuntos que no deberíamos pensar diferente. Esto a mí me hace reflexionar mucho en la cotidianidad de mi vida. ¿Cómo es que personas que tenemos un mismo papá, que decimos que pertenecemos a una misma casa, que estamos bajo una misma gracia, que hemos sido alcanzados por la misma salvación, que hemos sido liberados por el mismo poder, que tenemos, se supone que tendríamos la misma doctrina, pensamos tan diferente sobre las mismas cosas que el rey Yahveh ha dicho, habla, estableció y fundamentó como doctrina para la iglesia? ¿Cómo es posible que pensemos tan diferentes? ¿Cómo es posible que todavía hayan tantas personas que se hacen llamar hijos del rey Yahveh, que siguen justificando su mal proceder, justificando su mal carácter, su amargura, su orgullo, su soberbia? ¿Cómo es posible que pensemos diferente del perdón, del amor? ¿Cómo es posible cuando no somos espirituales y cuando no hemos descubierto la magnitud de la salvación que se nos ha concedido? Es posible. Sin embargo, los apóstoles, los profetas y los maestros del primer siglo, ellos nos dejaron un testimonio extraordinario acerca de sus pensamientos expresados en las cartas o en las epístolas. Y lo que vemos que ellos hacían es que ellos eran monotemáticos. ¿Sabe alguien lo que eso significa? Ellos eran personas que siempre hacían referencia a un mismo tema y constantemente trataban un mismo asunto. Siempre estaban hablando de la salvación. Siempre estaban hablando del rey Yeshua, de su amor derramado por nosotros, de su sacrificio, de su entrega. Ellos siempre estaban hablando del poder de la resurrección del rey, de la sanidad, de la liberación, que esto produjo en aquellos que aceptamos el amor, la persona y el gobierno del rey. Ellos no hablaban diferente unos de otros. Si usted mira lo que decía el rey Yeshua y lo compara con lo que decía el apóstol Pablo, con lo que decía el apóstol Pedro, con lo que decía el apóstol Juan, con lo que decían Santiago, con lo que decían todos los demás, se dará cuenta. Incluso si llevamos eso un poco más atrás, con aquellos que fueron fieles al rey Yahveh en la antigüedad,
legisladores, jueces, reyes, profetas, se dará cuenta que siempre hubo una armonía en su lenguaje y en sus palabras. Moshe no hablaba distinto de lo que hablaba Abraham. Abraham no hablaba distinto de lo que habló David. David no habló distinto de lo que habló Jacob o Isaac. Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel no hablaron diferente. Siempre hablaron del privilegio que es sufrir por amor al rey, sufrir por servir al rey, entregarlo todo por la causa del rey. Eran monotemáticos. Pero nosotros tenemos diferencias al hablar. ¿Cómo es posible? A nosotros nos causa rechazo lo que a veces otro dice. ¿Cómo es posible? Todos ellos, los siervos del rey, a quienes leemos diariamente a través del testimonio escritural, ellos se menospreciaban delante del rey. Todos se menospreciaron. Desde Abraham hasta el apóstol Juan en Patmos, todos se menospreciaron. Todos menospreciaron lo que ellos eran, lo que ellos llegaron a obtener, lo que ellos hacían. Todos se menospreciaron y menospreciaron lo que llegaron a hacer. Por causa del rey Yehvah, por causa de su reino, por causa de su iglesia, por causa de su propósito. Ellos no apreciaban lo que tenían. Ellos dependían del rey Yehvah. Ellos no se creían que eran los únicos que sabían o que podían hacer las cosas. Ellos eran generosos. Ellos no mezclaban las cosas, no mezclaban la luz con las tinieblas, o por lo menos no lo pretendían. Ellos no buscaban la forma de menospreciar o desprestigiar los principios del rey Yehvah. Y con su conducta ellos declaraban que si la gracia de nuestro Abba había de ser una posibilidad para la humanidad que está perdida, lastimada, oprimida y herida, entonces esta generación se va a tener que dedicar a una cosa. Con todo el dolor que esto le puede llegar a producir, esta generación debe responder a las demandas de nuestro Abba. Los apóstoles y toda la iglesia del rey Yahshua se dedicaron por casi 70 años a investigar un solo fenómeno de la vida espiritual: la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo aplico esa salvación a mi vida? ¿Cuál es la repercusión de esa salvación? Pero a nosotros eso parece un tema de pan comido, como dicen. Parece que ya como que lo entendimos profundamente, tanto así que no hace falta que dediquemos nuestra vida a eso. No un poco de tiempo, digo nuestra vida, como el rey nos ha demandado que debe ser, que debemos dedicar nuestra vida a entender la salvación.